¡Hola! Vale, imaginémonos que tenemos que grabar un documental, por ejemplo, un producto audiovisual que tiene testimonios o entrevistas, algo así, ¿no? Muchas veces en este tipo de producciones no podemos elegir dónde grabamos, tenemos que ir, si vamos a hablar con un experto sobre un tema, por ejemplo, tenemos que ir a su casa, él nos deja grabar en su despacho, por ejemplo, y no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar, entonces tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de grabar en un sitio que no es el sitio donde solemos grabar. Vamos a pasar aquí. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al sitio es elegir dónde va a ir colocada la cámara y por lo tanto el sujeto, o el sujeto y por lo tanto la cámara. Normalmente la cámara lo primero y en base a eso colocamos el sujeto más o menos donde queramos, pero siguiendo un poquito pues un equilibrio, ¿vale? Lo primero que queremos hacer es colocar la cámara lo más lejos del fondo, ¿vale? No os centréis mucho en si el fondo es precioso o no, si vamos a elegir la esquina que más bonita sea de la habitación o la pared que más bonita sea de la habitación. Eso está muy bien, es interesante, pero es accesorio, entre comillas. Tiene que haber un equilibrio entre lo bonito que es el fondo y lo lejos que podemos colocar la cámara. Lo primero, aquí lo podemos ver, tengo una esquina en el fondo. ¿Por qué? Porque estoy usando la diagonal de la habitación. Normalmente las habitaciones son rectangulares, cuadradas, de este tipo. Entonces, si la habitación es pequeña, que nos puede pasar habitualmente, vamos a tener que usar la diagonal, poniendo una esquina detrás del sujeto. De esta manera conseguimos que la cámara esté lejos, el sujeto esté lejos del fondo, y al alejar el sujeto del fondo podemos conseguir cierto desenfoque que separe al sujeto del fondo. El bokeh de toda la vida, profundidad de campo estrecha, eso ya lo sabemos. Pero hay otra cosa más a tener en cuenta, y por qué el poner la cámara lo más lejos posible es importante. Cuando estamos en una localización que no es la nuestra, muchas veces va a ser fea, como ya hemos dicho, y tenemos que maquillarla, es decir, quitar cosas que no queden bien y poner cosas que queden bien. O elegir el encuadre de tal manera que podamos tapar la mayor cantidad de cosas que queden mal y dejar ver las cosas que queden bien. Si nosotros si ponemos la cámara muy lejos, podemos usar focales más largas. Las focales más largas, la distancia focal afecta a la compresión de la imagen. Si nosotros usamos un 50 o un 70, vamos a tener menos fondo en la imagen con el mismo encuadre que si utilizamos un 24, por ejemplo. Entonces nos interesa utilizar focales más o menos largas, más o menos, dentro de las posibilidades, para tener la menor cantidad de fondo en la imagen de tal manera que podamos maquillarla muy rápido, maquillar menos cantidad de habitación. Por ejemplo, en este caso yo tenía aquí a la izquierda una mesa llena de cosas, no quería que se viera. Entonces, ¿qué he hecho? Pues tirar con un 50 milímetros, creo que era esto. De tal manera que tengo este encuadre, no tengo mucho fondo, ¿vale? Entonces no se ve esa mesa, simple y llanamente para eso nos sirve. Luego, antes de ponerte a poner luces y ese tipo de cosas, tienes que ver si este fondo que tú has elegido funciona. Entonces colocas al sujeto, lo colocas en el sitio que quieres, con el encuadre que quieres, el tamaño de plano que quieres, ¿no? Bien enfocado y tal, para ver si funciona. En este caso, ¿de qué lado funciona? Del lado derecho, mirando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pared totalmente blanca, vacía, muy aburrida. Y de este lado tenemos un mueblecito aquí, un par de baldas, un par de estanterías con cositas. Esto de aquí arriba, tengo ahí unas pistolas de airsoft y tal, no quedan muy bonitas, las tenía que haber quitado, haber puesto otra cosa, pero bueno. Por lo menos nos hemos librado de la mesa llena de cosas que tenía a la izquierda. Una vez que ya hemos elegido dónde está el sujeto, en este caso a la derecha, para tapar la pared fea y dejar ver por delante en el espacio vacío mirando hacia el supuesto entrevistador toda la zona que es más bonita de la habitación, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya pasamos a la Tenemos que elegir lo primero, podemos elegir entre dos tipos de iluminación, ¿no? En clave alta o en clave baja. Esto depende del formato, del tema, del tono del producto audiovisual. Si es aquí estoy muy jodedor. Si es un producto audiovisual divertido o informativo, cosas así, muchas veces vas a buscar una iluminación más natural, como esta, ¿no? Aquí he puesto dos luces, he puesto la luz principal de este lado, del lado que está hacia la cámara, normalmente es hacia el revés, pero ahora hablamos de eso, porque me permitía iluminar al sujeto, iluminar el fondo, quedaba todo muy, muy iluminado. Gracias a la ley inversa del cuadrado, el fondo siempre queda un poquito más oscuro, cosa que os viene bien para separar al sujeto del fondo. No solo lo separamos con el desenfoque, sino también con la luz. En este caso por contraste, por intensidad, ¿no? Intensidad de la luz, lo separamos un poquito. Como no es mucho, pues de este lado le he puesto un contra, de tal manera que se separa aún más del fondo. Además, aquí tenemos una columna que es más oscura que el resto
de las paredes, podría estar más a la derecha para que no tuviera tanto espacio vacío aquí, pero aquí me viene muy bien porque así hay mucho más contraste entre el sujeto y el fondo más oscuro. Por lo tanto se le separa aún más. Si quisiéramos, sin embargo, una iluminación más dramática, porque el tono de nuestro documental es más dramático, pues podemos irnos a coger algo tipo esto. Aquí, fijaos que la luz principal ya no está a la derecha, está a la izquierda, por dos motivos. Primero, porque en general da más sombras a la cara, la zona que está más cerca de la cámara, es decir, la zona de la cara que más se ve está más ensombrecida, por lo tanto le da un tono más dramático. Y segundo, podemos hacer esto. ¿Vale? Con la luz principal estamos iluminando esta pared de aquí, pero no estamos iluminando todo esto. Esta es una forma de separar también a los sujetos del fondo, por contraste, por intensidad lumínica, como antes, pero de otra manera. Aquí no jugamos con la inversa del cuadrado, aquí jugamos con que esta parte está oscura, que es justo la parte que está en contacto con la zona iluminada del sujeto. Esta zona está más oscura, es la zona menos iluminada del sujeto y contrasta con la parte más clara, más iluminada de la zona del fondo. De tal manera que todos los bordes, ¿no? Los límites de la persona están tocando una zona del fondo que está iluminada o bien más, como en este caso porque el sujeto está menos iluminado, o bien menos, como en este caso, en este lado, que el sujeto está más iluminado, generando un contraste que hace que el sujeto se separe más del fondo. Luego vamos metiendo más luces y llegamos a esto, ¿no? La segunda forma que podemos separar al sujeto del fondo generando contraste es con color. El sujeto está iluminado con una luz totalmente neutra, blanca, no tiene ningún tipo de tono específico y sin embargo la zona la hemos iluminado de un tono más anaranjado, ¿no? La zona es más naranja. Al generar distintos tonos, pues generamos contraste también. Esto naranja, el sujeto blanco, por lo tanto se separa muy bien del fondo. Lo que queremos es que la gente se centre en lo que el sujeto tenga que decir. Lo importante es el sujeto, entonces neutro y bien iluminado, mientras que el fondo pues está más desenfocado, está menos iluminado y tiene tonos distintos para generar esa diferenciación y que la gente se centre en lo que el señor tenga que decir y no en si la habitación es más bonita, más fea o cómo está. Imaginémonos que tenemos que grabar en la misma localización a dos personas. Aquí os voy a mostrar lo que no hay que hacer, porque no lo he hecho bien. No lo he hecho bien a propósito, pero bueno, también porque me daba pereza hacerlo bien. Entonces, tenemos que grabar a dos personas. Bien, las dos personas, por si tenemos que cortar directamente, y aunque no tengamos que cortar directamente, puede generar un jump cut si cortamos directamente y las dos personas están exactamente igual. Por ejemplo, si una la tenemos así y la otra la tenemos también así, imaginaos que son dos personas. Sí, toda la escenografía cambia, toda la iluminación cambia, pero tenemos a las dos mismas personas mirando para el mismo sitio. Además aquí estoy apuntando para el sitio que estoy mirando. Lo que necesitamos es poner a la otra persona en el otro lado, mirando hacia el lado contrario. ¿Cuáles son los problemas que tenemos aquí? Yo aquí lo he hecho simplemente, pues he cogido la persona que está colocada aquí y la he puesto en el lado contrario. Sin más. Esto está mal. Primero, porque nos cargamos la composición. Aquí tenemos una pared fea que ahora se ve. Y aquí tenemos una pared atractiva que ahora no se ve. Eso es lo primero. Entonces tendríamos probablemente que mover un poquito la cámara, panear o cualquier cosa para encontrar la forma de que no se viera tanto esta pared y conseguir sacar un poquito de algo bonito de este lado. Podemos, hacia la derecha ya todo es pared blanca, entonces no se podría hacer así, pero hacia la izquierda tendríamos que quitar la mesa llena de cosas, pero hay una ventana que puede darle cierta profundidad y poner la columna más hacia este lado de tal manera que hubiera menos pared blanca vacía y hubiera más cosas por aquí. Eso sería lo primero, pero lo segundo, tenemos ahora la luz al revés justamente. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros cambiamos a la persona de lado es cambiar las luces, hacer un espejo. La luz principal pasaría hacia la izquierda, la luz de relleno pasaría hacia la derecha. Esa es la idea. Pero eso no supone un problema. A la hora de cambiar la luz principal para adecuarse a tener la misma luz que con el otro, pero del lado contrario, es decir, una iluminación espejo, si nosotros tenemos el micrófono puesto en una pértiga, por ejemplo, por encima, probablemente en la configuración inicial, la pértiga estaría de este lado, vendría por aquí y tendríamos el micrófono justo fuera de plano apuntando hacia la cara y el pecho del sujeto. Si nosotros cambiamos, ¿qué pasa? Que ya no podemos tenerla así porque la luz tiene que estar a la izquierda, probablemente nos moleste, eso lo primero, y lo segundo probablemente genere sombras que van a impactar en esta pared de aquí. Entonces, como no queremos eso, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta también al micrófono. Es decir, esto es una tontería de ejemplo, pero
tened en cuenta que cuando cambiéis las luces no afecten ciertas cosas que haya por allí. Por ejemplo, pues lo más obvio es la pértiga con el micrófono, pero pueden ser otras cosas. Y yo creo que con esto ya lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, antes de nada, elegir la posición de la cámara, intentar poner la cámara lo más lejos posible del fondo, intentar jugar con la composición, tapando paredes feas, dejando ver zonas bonitas. Intentar que el sujeto esté separado del fondo por bokeh e intentar tirar de focales más o menos largas, lo más largas posibles, para que el fondo esté más comprimido y no tengamos que preocuparnos tanto por él. Lo siguiente es iluminar, intentar elegir la iluminación que queremos, clave baja o clave alta, en función de cómo sea nuestro producto. No toda la iluminación vale para todo tipo de producto. En claves bajas o en iluminaciones más dramáticas, con la luz más dura, con sombras más duras, intentar que la luz principal esté del lado contrario a la cámara, es decir, del lado hacia el que mira el sujeto. Y en iluminaciones en clave alta, pues podemos hacerlo perfectamente al revés sin ningún problema. Además, este contrastito aquí de la luz de contra le queda bastante bien. Y luego tercero, cuando queramos grabar a dos personas en la misma localización, tener cuidado cuando cambiemos para que miren a otro lado, porque hay que cambiarlos para que miren a otro lado, pero tener cuidado con la iluminación, hacer una iluminación espejo y cambiar todas las cosas que puedan afectar a esa iluminación, metiendo sombras indeseadas o cosas similares. Dicho esto, hemos llegado hasta el final. Un saludo, espero que os ayude esto, un besito y hasta el próximo vídeo.